En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas tardes. Ahora quiero compartir con ustedes María, esposa y madre. Normalmente ustedes y yo escuchamos que María es la esposa de José. Sí, que José es el esposo de la Virgen María. Así como ustedes y yo escuchamos de que Jesús es el hijo de José. José es el papá de Jesús. Hoy vamos a ver qué nos dicen las Sagradas Escrituras sobre este particular. Yo quiero que observemos, por ejemplo, en Lucas capítulo 2, versículo 33, la Biblia nos viene a decir de quién es hijo Jesús. Y entonces tenemos una confusión de quién será hijo. Comencemos bien de quién es hijo Jesús para ver de quién es esposa María. Dale. El padre y la madre de Jesús se quedaron admirados al oír lo que Simeón decía del niño. ¿Quién? El padre y la madre de Jesús se quedaron asombrados de lo que se decía. Caramba, ¿quién será ese padre? Miren el versículo 48, de ahí mismo, de Lucas 2:48. Cuando sus padres lo vieron, se sorprendieron, y su madre le dijo: Hijo mío, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia. Según la Biblia, ¿quién es el padre entonces de Jesús? José. Ahora pregunto, ¿ustedes están de acuerdo que el padre de Jesús es José? No, pero lo dice la Biblia. Pero también la Biblia dice que Dios es el Padre. Entonces, ¿cómo hacemos? Jesús tiene dos padres. Por ejemplo, miremos en Lucas capítulo 1, versículo 32. 1:32 de Lucas. Será un gran hombre, al que llamarán Hijo del Dios Altísimo. El Dios Altísimo. Entonces su padre, por un lado dice que José es su padre, y por otro lado dice que Dios es su padre. Y aquí en el versículo 32 dice que es padre Dios y que es padre José. Vuelva a leer el 32. Será un gran hombre, al que llamarán Hijo del Dios Altísimo, y Dios el Señor lo hará rey, como a su antepasado David. Como su antepasado. En esta traducción dice como su padre David, que significa lo mismo. Pero escuchen, la pregunta entonces se torna: ¿quién es el papá de Jesús? Y si no es José, ¿por qué la Biblia muestra que José es el padre de Jesús? Yo quiero que aclarar este tema para poder mostrar quién es el esposo de María. Mire, ante los ojos de Dios y ante los ojos de los cristianos, Dios es el Padre de Jesús. Pero resulta que cuando Jesús vino al mundo, no existía el cristianismo, era el judaísmo, los judíos, y existían también los paganos. ¿Iban a creer que Dios era el Padre de Jesús? Tenía que haber un representante, a alguien que se presentara como el papá de Jesús, como el Padre.
ahí está la función de José. José es el padre de Jesús humanamente hablando. Espiritualmente hablando, divinamente hablando, ¿quién es el papá? Dios. Ahí mismo cuando en Lucas capítulo 2, versículo 48 que estábamos leyendo, le dice, tu padre y yo te andábamos buscando, él responde en el 49, Lucas 2:49. ¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Entonces le dice, tu padre y yo te andábamos buscando. Y le dice, ¿por qué me andaba buscando? ¿No sabe que tengo que preocuparme por las cosas de mi padre? Está haciendo la diferencia aquí. El Padre verdadero es Dios, pero ante los hombres hay otro Padre que se llama José. Entonces, ¿cómo nombramos nosotros a José? Padre putativo de Jesús, Padre adoptivo de Jesús. Pero el Padre verdadero de Jesús es Dios. Ahora, vamos a ver, si el Padre de Jesús es Dios y la Madre de Jesús es María, ¿cómo fue eso si José era el esposo de María? ¿Qué pasa cuando un hombre, miremoslo en el plano humano, qué pasa cuando un hombre engendra un hijo en la mujer de otro hombre que es casado? ¿Cómo se llama ese pecado? Adulterio. Si el esposo de la Virgen María fuera José y Dios engendra un hijo en la esposa de José, ¿cómo sería ese pecado que Dios cometería? Adulterio. Ahora, yo quiero mostrarles a ustedes con la palabra de Dios por qué nosotros decimos que María es la esposa de Dios, aunque humanamente aparezca ante los hombres como la esposa de José. Como Dios es el Padre de Jesús, aunque humanamente aparezca ante los hombres que el Padre de Jesús es José. Que José es el Padre adoptivo de Jesús y el esposo adoptivo de María. Y vamos a tratar de ver que María es la esposa de Dios. Y entonces, ahí vamos a responder una de las grandes preguntas que nos hacen los protestantes. Los protestantes nos hacen una pregunta. ¿Cómo es que María es virgen si tenía a José como esposo? Claro, si usted lo mira desde el punto humano y usted comienza a pensar desde el punto humano, José es el papá de Jesús, José es el esposo de María. Lo más lógico que un esposo tuviera relaciones con su esposa, eso es lo más lógico, y eso no era malo. Dentro del pueblo judío, ¿quiénes podían tener relaciones sin cometer pecado? Los esposos, no había ningún problema. Y si José era esposo de María, podían tener relaciones, no había ningún problema, no había pecado. Pero ¿por qué nosotros, los cristianos católicos, decimos que José no tuvo relaciones con María? Es más todavía, ustedes recuerdan que allá en Lucas 2:41 recuerdan que dice que lo encontraron en el templo perdido en medio de los doctores. ¿Cuántos años tenía? 12 años. Y ahí estaba José con María. Ahora le pregunto a los esposos, ¿usted sería capaz de pasar 12 años con su esposa viviendo bajo el mismo techo? Él cholo, ella chola y la cacha chola, siendo su esposa y naná y naná. ¿Cómo se explica que José tuviese 12 años con María bajo el mismo techo, en la misma casa? ¿Por qué no tenían relaciones? Esa es la forma de pensar de los protestantes.
Y esa es la manera de engañar al católico. Y el católico comienza a sumar, restar, multiplicar y dividir y dice, oh, sí es verdad. ¿Cierto? Claro. En la iglesia católica me tenían engañado. Ahora descubro la verdad. Acabo de conocer la luz. Y comienza a temblar. Y dice, oye, sí es verdad. Yo quiero mostrarles a ustedes que las Sagradas Escrituras va a mostrar a José no como el esposo real de la Virgen María y no como el padre real de Jesús, sino como alguien que se encarga del Hijo de Dios y de la esposa de Dios. Vamos a leer Mateo capítulo 1, versículo del 18 en adelante, para poder explicar por qué nosotros decimos que María es la esposa de Dios. Y además, para explicarle a los protestantes por qué María no tuvo relaciones con José, por qué José no tocó a María, habiendo compartido con ella 12 años en la misma casa. ¿Cuál fue el detalle? A ver, escúchelo. El origen. Mientras ella la encuentra, necesito por favor 2 parejas, 2 hombres y 2 mujeres. Aló, allá. Por favor, pase para acá, 2 hombres y 2 mujeres, pase para acá. El origen de Jesucristo fue este. El origen de Jesucristo fue este. Pongan cuidado cómo fue el origen de Jesucristo. Aquí viene una mujer, María. Aquí viene un hombre, falta otra parejita. A ver, aquí hay una María. parejita. Ah, déjenme un segundito. Otro hombre y otra mujer, uno que se considere hombre. Venga para acá, Leo, que se considera hombre. Esta mujer, venga. Ajá. Y por ahí, a ver, necesitamos otro que se considere hombre. ¿Habrá otro hombre por ahí? Ah, sí, allá hay otro, venga, allá hay otro. Bueno. Aquí tenemos, ahora sí, el origen de Jesucristo es de esta manera. El origen de Jesucristo fue este. María, su madre, estaba comprometida para casarse con José. ¿A usted no le parece curioso que la Biblia va a presentar en las 2 partes, que es Mateo y Lucas, nunca va a presentar que María y José estaban casados? Tanto Lucas 1:16, que digo, 1:26 que leíamos ese rato, dice que el ángel se le apareció a María, a la Virgen, a una mujer desposada con un hombre llamado José. Entonces no estaban casados. José y María no estaban casados, estaban comprometidos en matrimonio. Eso se llamaba desposorio. Voy a tratar de explicarle lo que era desposorio. Desposorio es lo que existía antes del noviazgo. Para los que no saben qué es el noviazgo era lo que existía antes del noviazgo con derecho. Para los que no saben qué era el noviazgo con derecho, es lo que ahora se llama amigos con derecho. Pero en aquel tiempo no era así, en aquel tiempo era desposorio. ¿Por qué? Porque estaban comprometidos en matrimonio, no existía el noviazgo porque la mujer no era la que buscaba al marido, sino era el papá y la mamá quien le buscaba al marido a su hija. Y luego, como la mujer no valía nada, pues entonces la vendían o la cambiaban porque la mujer no era considerada nada. Estaba en desposorio. ¿Por qué en desposorio? Ella estaba en su casa porque todavía era una niña. Se comprometía en matrimonio desde niña. Y él estaba en su casa esperando que la niña pudiese formar un hogar. Estaba en desposorio. Pero antes que vivieran juntos. Antes de que vivieran juntos no significa antes que tuvieran relaciones juntos, sino que el desposorio era, ella vivía en su casa y él vivía en la de él. Y antes que vivieran bajo el mismo techo, se encontró encinta por el poder del Espíritu Santo. quedó embarazada.
¿Qué es lo más lógico cuando José se da cuenta que María está embarazada? José, su marido, que era un hombre justo, no quería denunciar públicamente a María, decidió separarse de ella en secreto. ¿Por qué José no quiso dejar a María así públicamente, sino en secreto? Porque había una ley que decía que si la mujer le era infiel al marido o al que iba a ser su marido, tenía que morir apedreada. Entonces aquí yo quiero poner la comparación para que ustedes me entiendan. La ley decía, vamos a ponerle ejemplo, aquí estos dos. José, que ya era mayorcito, con una muchachita de 12 años, 13 años. Estaban en desposorio. Estos ya, ustedes ven la carita los dos, ya están casaditos. Estos no van a estar que desposorio todavía, no, están en casaditos ya, están en el matrimonio. Y démelo aquí a un lado. Observen, estos que están casados, si esta señora un día llegara a montarlo en los cachos con ¿verdad? Entonces, si quedaba preñada de él, ¿qué decía la ley? Que la tenían que matar a piedra por adúltera. La única manera para que no la mataran era que este señor le criara el chino a este. Y macho que se respeta no le va a criar chino a otro. No. Entonces, ¿qué pasaba? Imagínense que tenían que matar la piedra y la mujer moría a piedra. Si él no quería criarle el chino a él, pero tampoco la quería que la mataran, entonces él hacía algo muy sabio. Se iba. Se va en secreto, la deja. ¿La van a matar? No, porque la gente no va a decir que fue que le montó cacho con este. La gente va a decir, mira el Leo, preñó a la mujer, vagabundo ese, y se fue. Pero no mataban a la mujer, ella no era culpable, porque fue supuestamente de su marido. No había más opción. Esto era la pareja cuando eran casados. Siéntese, gracias. Venga para acá usted. En el caso de José y María, no era este ejemplo, porque en el caso de José y María no eran casados, estaban comprometidos en matrimonio. Entonces la ley decía lo mismo. Si esta muchachita que está comprometida en matrimonio con él, le monta cacho con este, ¿qué pasa? ¿Qué dice la ley? Hay que matar la piedra. Para que no la maten a piedra, lo mismo que el otro. Que este señor le críe el chino a este. Y eso no lo iba a aceptar los hombres machistas de aquel tiempo. En aquel tiempo los hombres eran machistas. En este tiempo no, pero en aquel tiempo sí. En este tiempo los machistas son las mujeres. Capten. Si le monta cacho con él, te tiene que matar a piedra. Para que no la maten a piedra, tiene que criarle el chino a este. Hay una segunda alternativa. Estuvo con él, quedó embarazada. José la ama, no quiere que la maten a piedra. Está la segunda opción. Se va, la deja, y este como es irresponsable, se queda ahí. No la van a matar. ¿Por qué no la van a matar? Porque van a decir, ay, mira José, ¿se acuerda que José agarró la maleta para irse? José la preñó y se fue. No la matan. Quedó rayado él, pero ella no. Pero aquí había una tercera opción. En la tercera opción era, como no son casados, por eso ustedes verán que la Biblia recalca que no eran casados, que estaban en desposorio. Había una tercera opción, que como no eran casados, este hombre que la preñó, dice, yo a esta mujer no quiero que la maten.
a mí me cayó bien esa mujer y yo quiero que sea mujer mía. Yo no voy a permitir que la mate. Yo voy a dar la cara. Entonces, cuando se descubría que la mujer estaba embarazada, aparecía este señor y decía, el niño que está en la barriga, hijo mío es, y yo doy la cara por el niño, yo soy el papá de ese niño, por tanto, a mí me pertenece el niño y también la mamá de ese niño. Como no eran casados, fácilmente podía venirse con él. Tenía que pagar lo que se llama la dote, tenía que dar un precio, tenía que pagar algo. Se venía con él era el papá del niño, automáticamente la mujer pasaba a ser su esposa y este quedaba latiéndole a la luna, a harina de otro costal. Pero puede ser que este señor, picado con aquel, un día dice, así como él me la quitó, lo que es igual no es trampa. Y si él viene a acostarse con ella, le está quitando la mujer a este que ya él pasó a ser su esposo, porque él reclamó a su hijo y a su esposa y estaría cometiendo pecado de adulterio. Y ese pecado era castigado por Dios, prohibido por Dios. No cometerás adulterio. Ahora yo quiero que ustedes comprendan por qué José no tuvo relaciones con María y la respetó. Pongan cuidado, vuelva acá José con María y véngase usted para acá. Vuelvan a leer el capítulo 1, versículo del 18 en adelante. Ustedes van a observar que José no tuvo relaciones con María por un motivo muy importante que la Biblia lo refleja. Pongan cuidado cómo lo dice la Sagrada Escritura para que ustedes crean en que María Aló. es la esposa de Dios. Pongan cuidado. Bueno, el origen de Jesucristo fue este. María, su madre, estaba comprometida para casarse con José. No eran casados, ¿se acuerdan? Entonces, si no eran casados, podía el otro reclamar a su hijo. Pero antes que vivieran juntos, se encontró encinta por el poder del Espíritu Santo. Entonces no es por José, sino aquí actúa el Espíritu Santo, por la acción del Espíritu Santo. Entonces, ella queda embarazada, tiene un hijo y no es de José. Como no es de José, tienen que matarla. José, su marido, que era un hombre justo y no quería denunciar públicamente a María, decidió separarse de ella en secreto. En secreto. No la quiere matar, pero tampoco le quiere criar al chino al otro porque José pensó que era un cachito. Siga. Ya había pensado hacerlo así. Ya había pensado hacerlo así. Cuando un ángel del Señor... ¿Un ángel de quién? Del Señor. Es un ángel del Señor, de Dios. Se le apareció en sueños y le dijo... Escuchen. Dale. José, descendiente de David, no tengas miedo de tomar a María por esposa, porque su hijo lo ha concebido por el poder del Espíritu Santo. ¿Qué pasó ahí? El Señor mandó un representante suyo a decir que el niño que estaba en el vientre era por obra del Espíritu Santo. Le está diciendo que él da la cara por el niño. Y cuando el papá del niño daba la cara por su hijo, pasaba a ser el papá del niño y pasaba a ser
el esposo de la mujer, y el que se iba a casar con la mujer quedaba como harina de otro costal. José ya no tenía nada que ver, porque ella pasaba a ser la esposa del Señor. El niño era el hijo de Dios. Dios pasaba a ser su esposo, ella su esposa. José, harina de otro costal. Pero Dios le manda una tarea a José, ponga cuidado. María tendrá un hijo. María le dice a José, por medio del ángel, María tendrá un hijo, que es el del Señor. Y le pondrás por nombre Jesús. Y tú le pondrás por nombre Jesús. ¿Qué le está diciendo? Que el hijo no es de él, pero que Dios le está dando una misión, ponerle el nombre al niño. Y ahora pregunto, ¿ustedes saben quién era el que le colocaba el nombre al niño? Acuérdense cuando Zacarías, que Zacarías quedó mudo, ¿le podían poner el nombre al niño? No, porque Zacarías no podía hablar. Le dieron una tablilla y escribió, Juan es su nombre. ¿Quién le colocaba el nombre al niño? El papá. Cuando Dios le dice a José, y tú le pondrás por nombre Jesús, ¿qué le está diciendo en castellano? Que José va a figurar ante los hombres como el papá de Jesús. Y por eso la gente decía que era hijo de José, el carpintero, porque José figuraba como el papá del niño y figuraba como el esposo de María. Pero pregunto, ¿José sabía o no sabía de quién era el hijo? ¿Sabía o no sabía quién era el esposo de María? Y él sabía que quitarle el esposo a otro era adulterio, ¿sí o no? Y si le quitaba la esposa a Dios, ¿cómo sería la cosa? Los tiros eran al pecho. Por eso José tuvo que calársela con María y na. Porque era harina de otro costal. ¿Me captan la idea? Ahora mire cómo lo dice, gracias. Ahora mire cómo lo dice allá, para que ustedes lo observen mejor, cómo lo dice allá Gálatas capítulo 4, versículo 4. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Pero cuando se cumplió el tiempo, Pongan cuidado, vámonos despacio. pero Cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su hijo, Dios, aquel que reclamó al niño, ¿se acuerda que lo reclamó? Dios envió a su hijo, entonces Dios es padre. Vamos a ver, Dios es padre, envió a su hijo. Pero vamos a ver dónde engendró Dios a su hijo. que nació de una mujer, Ahí está, Dios quiso que su hijo naciera de una mujer. Entonces pregunto, si el Hijo de Dios fue engendrado en una mujer llamada María, en su vientre, y él es el papá y ella es la mamá, ¿qué pasa a ser ella con respecto al papá del niño? Esposa. Vuélvelo a repetir. cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su hijo, que nació de una mujer, Que nació en una mujer. Dios quiso tomar a una mujer como esposa para ser la madre de su hijo. Mire cómo lo dice Lucas capítulo 1, versículo 32. Lucas 1, 32. Léalo desde el 30, léalo desde el 30. El ángel le dijo, Pongan cuidado lo que le dijo el ángel. El ángel le dijo, María, María, no tengas miedo, no tengas miedo, pues tú gozas del favor de Dios. porque tú gozas del favor De Dios. de Dios. Mire, esta traducción, me encanta como dice esta traducción, dice, no temas María, porque has hallado gracia delante de Dios. O tú gozas del favor de Dios. ¿Quiere que se lo traduzca en castellano?
¿Qué significa tú gozas del favor de Dios? ¿O qué significa has hallado gracia delante de Dios? ¿Quiere que se lo diga en castellano? Sí. Dios se ha enamorado de ti. Dios ha puesto los ojos en ti. Ahora comprenden por qué Gálatas 4:4 dice, llegada a la plenitud, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer. Dios puso los ojos en una mujer para que ahí naciera su Hijo. Entonces Dios quiso tomar por esposa a una mujer para que de ahí naciera su Hijo. Entonces María es la esposa de Dios, pero José pasa a ser el representante en la tierra de María, porque Dios se lo encargó, y también del niño. Ahora ustedes comprenderán con más facilidad por qué la Biblia solamente habla de José al comienzo. ¿Por qué José no vuelve a aparecer? Porque José era simplemente una figura allí, pero Dios era el que iba a actuar. Por eso ustedes verán que José no aparece en los evangelios después. José listo, llegó hasta ahí, llegó hasta cuando dice que tenía 12 años, y eso cuando le dijeron, tu padre y yo te andábamos buscando, y dijo, ¿y no sabía que tengo que preocuparme por las cosas de mi padre? Lo último fue cuando Jesús dijo que el padre de él no era José, sino era Dios. Ahí entonces es cuando José, en las Sagradas Escrituras, deja bien claro que el esposo de María no es él. Por eso no continúa a lo largo de la vida de María. Que el padre de Jesús no es él. Por eso José se fuma, porque ni siquiera dice nada de él. Se fumó. No apareció por ningún otro lado. Porque José venía a hacer algo importante. Lo importante era que ante los hombres, María y Jesús tuviesen un representante que apoyara lo que nosotros conocemos como el matrimonio aquí, algo social, algo ante los hombres para que pudiera venir el Mesías y no ser asesinada la madre y ser asesinado el hijo. Al matar a la madre también asesinaban al hijo. Entonces Dios utilizó como instrumento a José. Por eso ustedes verán, hermanos, ustedes verán a San Lucas, ustedes verán que San Lucas, todo el discurso de la Virgen María que lo leímos esta mañana, lo que el ángel le anunció a María, José no aparece por ningún lado. Ahora ustedes verán por qué San Mateo, que es el que está hablando de José, San Mateo es el que dice que José fue el que se le apareció, el ángel se le apareció a José y todo esto. Ahora ustedes comprenderán por qué en el capítulo 1, donde habla de que fue a José, de 1:18 en adelante, ustedes verán que en el capítulo, ya ahí mismito, en el capítulo 2, versículo 11, ya José va perdiendo fuerza. En Mateo capítulo 2, versículo 11, ya vamos a encontrar a Jesús solo con María. Luego entraron en la casa. Cuando se refiere a los reyes magos que vinieron de Oriente a visitar al niño, entraron en la casa Y vieron al niño con María su madre. y vieron al niño con María su madre. ¿Y José? ¿Por qué José no? Porque el padre no es José, porque el esposo no es José. Y recuerden, hermanos, recuerden, ¿a quién representaban esos reyes que venían de Oriente? A todas las naciones que vendrían de todas partes del mundo. Y todas las naciones que vendrían de parte del mundo iban a encontrar al Hijo de Dios con la esposa de Dios. Y José ya había cumplido su misión. Ya había cumplido su misión, que era representar al niño y representar a la madre. Pero entonces María es la esposa de Dios. Y por eso José la respeta. Y por eso, ahora, si Dios puso los ojos en María y la tomó por esposa,
¿Cómo es que un protestante se atreve a decir que María es una prostituta? Ahora pueden comprender el pecado de aquellos que dicen que María tuvo hijos de José, de Alfeo, de Zebedeo y del soldado romano. No saben con quién se están metiendo. Se están metiendo con la esposa de Dios, Padre. Y se están metiendo con la madre de Dios, Hijo. Y con el templo del Espíritu, Dios, Espíritu Santo. ¿No saben con quién se están metiendo? ¿Por qué nosotros respetamos a María? ¿Por qué la amamos? Porque todo un Dios puso los ojos en ella para que de ella naciera el Salvador, el Mesías, el Hijo de Dios. Ahora, yo quisiera irme por otro punto. María es la esposa de Dios Padre. Ahora yo quiero que ustedes vean, ¿qué quiere decir que María es madre? Que María es madre de Dios, Hijo, de nuestro Señor Jesucristo. Y además, ¿qué quiere decir cuando nosotros decimos que María? ¿Y por qué decimos que María es madre, no solamente de Jesús, sino también es madre nuestra? Miremos a María ahora como madre. María es madre de Jesús. Fácil, es madre de Jesús porque lo parió, porque lo amamantó, es madre. Pero la Biblia dice, y algunos protestantes, a mí me da mucha risa, por ejemplo los testigos de Jehová, dicen, María es madre del cuerpo, de la carne de Jesús, pero María no es madre de Jesús. O María es madre de la carne, pero María no es madre de Dios. María no puede ser madre de Dios. Ustedes lo van a escuchar por una explicación lógica que ellos dan. Présteme atención cómo lo dice. Dice, María no puede ser madre de Dios, porque si nosotros decimos que María es madre de Dios, nosotros estamos afirmando que María hizo a Dios, que Dios tuvo un principio, y eso es imposible, porque Dios no tiene principio ni tiene fin. Entonces María no es madre de Dios. A simple vista, pareciera que es verdad. Y usted dice, pues sí, mira, María no puede ser madre de Dios, porque si es madre de Dios, estamos diciendo que María hizo a Dios. Y usted dice, caramba, yo vivía en la oscuridad, ahora veo la luz. Hermanos, que María sea madre de Dios, nosotros no estamos diciendo que María hizo a Dios. Por ejemplo, aquí le pregunto a las mujeres que están aquí, las que son madres, levanten las manos las que son madres, no las que son una pobre madre, sino que son madres. Muy bien, va en las manos. Pregunto, ¿usted hizo a su hijo? Escúcheme bien. ¿Usted hizo a su hijo? Me explico. Usted dijo, lo voy a hacer macho. Ajá, sí, lo voy a hacer macho. Hembra no. Le voy a hacer los ojos verdes. Ajá, sí, sí. Le voy a hacer 2 brazos, le voy a hacer 2 piernas, le voy a hacer el cabello, ¿cómo? Churquito o liso. Mentira, mire, para que ustedes se den cuenta, hay madres que de repente le dice al marido, ay mi amor, tengo una sospecha. No me diga, vieja. Sí. ¿Por qué no vamos al médico? ¿Por qué, mija? Yo sospecho, viejo. Yo sospecho. Van al médico y le dice el doctor, felicitaciones. No, le dije, viejo, yo tenía la sospecha. Hacen el eco, ay, si hay un niño. La mamá ni siquiera se había dado cuenta que tenía un hijo. ¿Se da cuenta que la mamá no hace al hijo? Ninguna mamá hace al hijo. Entonces, ¿qué quiere decir que María es madre de Jesús? María es madre de Dios. Si nosotros decimos que María es madre de Dios, ¿estamos diciendo que María hizo a Dios? No sea ignorante, por favor, ninguna mamá hace al hijo.
Si nosotros decimos que María es madre de Dios, nosotros no estamos diciendo que María hizo a Dios, puesto que ninguna madre hace a su hijo. Nosotros decimos es que María es madre de Dios. ¿Por qué? Porque María llevó a Dios en el vientre, lo parió y lo amamantó. Y dice Mateo 1:23 que dio a luz al Emmanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Jesús es Dios? Sí. ¿María parió a Jesús? Sí. Entonces María parió a Dios. ¿María hizo a Dios? No. Dios no tiene principio ni fin. Si María no hizo a Dios, ¿cómo se atreve a decir que María es madre de Dios? Porque lo parió. En castellano y en resumen, María es madre de Dios porque prestó su vientre para que en el vientre de ella Dios se hiciera hombre, se encarnara y lo parió. ¿Y la Biblia dice eso? Sí, la Biblia dice que María es madre de Dios. Lo dice en Lucas capítulo 1, versículo 42 en adelante. Entonces, con voz muy fuerte, dijo: Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres, y ha bendecido a tu hijo. ¿Quién soy yo para que venga a visitarme la madre de mi Señor? Aquí dice la Biblia que María es madre del Señor. ¿Y quién es el Señor? Dios. ¿Recuerdan allá Juan 20:28? Cuando Tomás vio a Jesús, le dijo, Señor mío y Dios mío. Recuerda que para el pueblo de Israel el mandato era, escucha Israel, el Señor vuestro Dios, uno solo es. El Señor vuestro Dios, decir Señor es decir Dios. María es madre del Señor, es madre de Dios. ¿Cómo sé yo que sí era madre de Dios? Porque Isabel se hace esta pregunta. Isabel pregunta, ¿quién soy yo para que venga a verme la madre de mi Señor? Cuando Isabel se pregunta, ¿quién soy yo? ¿Se sintió grande o se sintió chiquita? Pequeñita, ¿quién soy yo para que venga a verme la madre de mi Señor? Si María no fuera la madre de Dios, ¿por qué Isabel se sintió tan chiquitica? No se sintió digna de que la visitara. ¿Quién soy yo? ¿Cómo que quién es? Examinemos a ver quién era más grande, si María o Isabel. ¿Saben quién era Santa Isabel, la esposa de quién? Del sacerdote Zacarías. Tenía un papel importante en la sociedad. Era, a ver, ¿quién le merece respeto a quién? ¿La niña le merece respeto, le debe respeto a la anciana o la anciana le debe respeto a la niña? La niña a la anciana. ¿Quién era la niña? María. ¿Quién era la anciana? Isabel. Entonces, María debía sentirse chiquita al lado de Isabel. Pero aquí es al revés. Isabel, que era la esposa de Zacarías, que era anciana, pregunta, ¿y quién soy yo para ser la madre, para que venga a verme la madre de mi Señor? Consideró a la Virgen María grande, más grande que ella, la madre del Señor. Ahora bien, ¿María es madre de Jesús? Sí. Y viene la otra pregunta. ¿Y por qué nosotros decimos que María es madre no solo de Jesús, sino que María es madre también de nosotros? Volvemos a tomar a Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Lo volvemos a tomar para ver si María es madre de nosotros o no. Pero cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo, que nació de una mujer. Pongan cuidado, a ver si me pueden captar la idea. Hay tres personajes. Uno, Dios Padre. Otro personaje, su Hijo. Y otro personaje, La madre. la Madre, María, es madre del Hijo. Dios, al cumplir el tiempo, envió a su Hijo nacido de una mujer. Siga. Ajá.
sometido a la ley de Moisés, sometido a la ley de Moisés, escuche, para rescatarnos. ¿para qué? Rescatarnos. Para rescatarlos a los hombres, rescatar a los hombres, A los que estábamos bajo esa ley. a los que estábamos bajo esa ley. Entonces, pregunto, a ver si agarraron la idea, ¿para qué envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer? Para rescatar a los hombres de la ley, de la maldición de la ley. Siga. Y ahora, ¿para qué lo rescata? Escuchen. Y concedernos gozar de los derechos de hijos de Dios. Vamos a explicar aquí. Hasta entonces, los hombres podían llamarse hijos de Dios. No. No éramos hijos. Éramos esclavos bajo la ley. No éramos hijos. Éramos esclavos por la ley. ¿Para qué nos rescató Cristo? Vuelvo a repetir, ¿para qué? Bajo la ley. Y concedernos gozar de los derechos de hijos de Dios. ¿Para qué nos rescató Cristo? Para que gozáramos de los derechos de ser hijos de Dios. De Dios. Ahora pregunto, ¿y el Hijo de Dios quién era? ¿Nosotros o Cristo? Cristo. Cristo. ¿Para qué nos rescató Cristo? Para hacernos hijos. Para que nosotros pudiéramos llegar a ser hijos de Dios. Ahora pregunto, si el Hijo de Dios era Cristo, ¿quién era la mamá? María. Y si Jesucristo nos hizo hijos de Dios, entonces, ¿quién sería la mamá de los hijos de Dios? María. Jesucristo vino a hacernos hijos de Dios e hijos de María. Nosotros no éramos hijos de Dios, tampoco éramos hijos de María. El único hijo de Dios y el único hijo de María, Jesús. Ahora, Él nos rescata y pasamos a ser hijos de Dios y también hijos de María. Ahora pregunto, ¿dónde nos rescata para que seamos hijos? ¿Dónde es que Él nos rescata para que seamos hijos? En la cruz. En la cruz, ¿se acuerdan o no? ¿Dónde nos rescató Cristo de la muerte? Y nos hizo hijos de Dios. En la cruz. Ahora capten la idea. ¿Recuerdan ustedes a Juan 19:25? ¿O el 26 en adelante? ¿Se acuerdan ustedes? Bueno, ahí nos estaba rescatando Cristo. Y cuando nos rescató, ¿nos hizo hijos de quién? De María. De Dios. Por adopción. No éramos hijos de Dios. Pasamos a ser hijos por adopción. Pero cuando nos rescató, todos los hijos de Dios pasan a ser hijos también de María. Por eso escuchen las palabras de Juan 19:26. Oído, escúchenlo. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, la esposa de Cleofás. Cuando Jesús nos estaba rescatando en la cruz para ser hijos de Dios, escuchen lo que viene. Y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y junto a ella al discípulo. ¿Escucharon? Cuando Jesús vio a su madre y junto a ella al discípulo, no al hijo, porque el hijo era él, este era discípulo, no era hijo. Pongan cuidado lo que pasó. A quien él quería mucho, dijo a su madre. Dijo a su madre, escuche, ¿qué dijo a su madre? Mujer, ahí tienes a tu hijo. Apárelo ahí. ¿Quién
era el único Hijo de Dios? Jesús. Jesús. ¿Qué hizo en la cruz cuando nos rescató de la muerte? Nos hizo hijos de Dios. En castellano, cuando Jesús nos rescató de la muerte, nos hizo a nosotros hijos de Dios. Ya nosotros podemos decir, unidos a Cristo, que somos hijos de Dios. Ahí no lo dice la Escritura, pero ya podemos decir, Jesús nos puede decir, Padre, aquí están tus hijos, estos son tus hijos. Cuando Jesús dice, mujer, ahí tienes a tu hijo, ¿qué nos está diciendo? Que ahora María va a tener a su hijo Jesús en Juan, en sus discípulos. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Que ahora María va a ver al hijo Jesús en cada uno de sus discípulos. Como Dios va a ver en cada uno de sus discípulos, ¿a quién? A su hijo Jesús. Por eso nosotros pasamos a ser hijos de Dios, porque Dios nos va a ver cuando Jesús nos rescata. Ya Dios no nos va a ver como esclavos, nos va a ver como hijos en el Hijo. ¿Cómo nos va a ver María a nosotros? Como hijos en el Hijo. Mujer, ahí tienes a tu hijo. ¿Qué significa? Que cuando Él nos estaba redimiendo, era para que seamos hijos de Dios y también hijos de María. Ahí tienes a tu hijo. Todos pasamos entonces a ser hijos de María. Siga. Y luego le dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y luego le dijo al discípulo, que nos estaba representando a todos, ahí tienes a tu madre. Entonces cuando Jesús se sacrificó en la cruz, nos rescató en la cruz, nos regaló a Dios por Padre y nos regaló a María por madre. Luego, nos hizo hijos adoptivos de Dios e hijos adoptivos de María. Aquí vemos cuando nos dejó a María por madre. Ahí tienes a tu madre. Ahora verán cuando nos dejó a Dios por padre. Y vamos a comparar. Aquí nos deja María por madre. Ahora cuando nos deja Dios por padre. Juan 20, 17. Nos dejó a Dios por padre. Porque Dios no era nuestro padre. Nosotros no éramos hijos de Dios. El Hijo unigénito de Dios era Jesús. Y ahora Jesús nos deja a Dios por Padre y a nosotros nos deja como hijos de Dios. Y nos deja a María por madre y a nosotros como hijos de María. Escúchelo, cuando nos dejó a Dios por Padre. Jesús le dijo, no me retengas, porque todavía no he ido a reunirme con mi Padre. Pero ve y di a mis hermanos que voy a reunirme con el que es mi Padre y Padre de ustedes. Ahí nos está dando a Dios por Padre, como en la cruz nos estaba dejando a María por madre. Nos dejó el Padre, nos dejó la madre. A Dios le dejó hijos adoptivos en Él y a María le dejó hijos adoptivos en Él. Por eso dice la Biblia, llegado a la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer. Entonces, todos los que se unen a Cristo pasan a ser hijos de Dios. ¿Solamente? No, también hijos de María. Y si lo quieren ver como lo dice Pablo, 1 Corintios capítulo 12, versículo 27,
Primera de Corintios 12, 27, entonces podemos darnos cuenta con más claridad que llegada la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, un único Hijo para Dios, un único Hijo para María. Cuando Jesús nos rescata, nos hace hijos de Dios, nos hace hijos de María. Nos deja Dios por Padre, nos deja María por Madre. Escuche cómo lo dice en 1 Corintios 12, 27. Pues bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es un miembro con función particular. Ustedes son el cuerpo de Cristo. Ahora pregunto, ¿el cuerpo de Cristo, literalmente hablando, pertenecía a Dios o pertenecía a María? Carnalmente hablando, ¿Cristo tomó carne, cuerpo, de Dios o de María? De María, porque Dios es espíritu. ¿De dónde tomó el cuerpo? Del cuerpo de María. ¿De dónde tomó carne? De la carne de María. Carne de su carne, hueso de su hueso. Ahora, si nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, miembros del cuerpo de Cristo, ¿podemos decir que María es madre nuestra? Claro. ¿Qué fue lo que parió María? El cuerpo de Cristo, la persona de Cristo completa. Figurado. Entonces, si sabemos que nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, entonces podemos entender que María es nuestra madre. Ahora, véanlo resumido en el Apocalipsis capítulo 12. En el capítulo 12, versículo 1. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer envuelta en el sol como en un vestido, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas en la cabeza. Siga. La mujer estaba encinta y gritaba por los dolores de parto. Pase al versículo 5. Y la mujer dio a luz un hijo varón. ¿Cuántos hijos tuvo la mujer? Uno. Un hijo varón. Entonces capten, según la Biblia, el hijo único de María, Jesús, el hijo varón. ¿Quién es ese hijo? Pongan cuidado. Y la mujer dio a luz un hijo varón, el cual ha de gobernar a todas las naciones. Epa, ¿quién es el que ha de gobernar a todas las naciones con cetro de hierro? Jesucristo. La mujer, ¿se acuerda? Llegada a la plenitud de los tiempos, envió Dios a su hijo, nacido de una mujer. ¿Y qué fue lo que Juan vio allá? Una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies, que dio al hijo un hijo único. Pero resulta que carnalmente tiene un hijo único, pero en adopción espiritualmente tiene más hijos. Versículo 17 del mismo Apocalipsis 12. Con eso, el dragón se puso furioso contra la mujer. Contra la mujer que era la mamá del niño que iba a nacer, que iba a regir a todas las naciones con cetro de hierro. Y fue a pelear contra el resto de los descendientes de ella. La mujer tuvo más descendientes, descendiente significa hijos, tuvo más descendientes de ella. Vamos a ver quiénes son los hijos de María, de la mujer. Contra los que obedecen los mandamientos de Dios. Los que obedecen los mandamientos de Dios son hijos de María. Y siguen fieles al testimonio de Jesús. Y siguen fieles al testimonio de Jesús. María sí tuvo hijos espirituales, adoptivos. Por eso le dijo, mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. ¿Quiénes son? Los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. Entonces María es nuestra madre. Jesús así nos la dejó por madre. Nosotros la queremos, la amamos por madre. Ojo,
No entiendo cómo los protestantes dicen que son hermanos de Jesús. Sí. No entiendo cómo dicen que son hijos de Dios. Si los hijos de Dios, unidos a Cristo, son hijos de María. No entiendo cómo ellos dicen que son hermanos de Jesús si no son hijos de María. Ahora comprendan la diferencia entre un católico y un protestante. El católico es hijo de Dios en Cristo, por Cristo, gracias a Cristo. Y es hijo de María en Cristo y gracias a Cristo. El católico es hermano de Jesús por padre y por madre. El protestante solamente acepta al padre de Jesús, a la madre, la insulta y la rechaza. Nosotros nos sentimos orgullosos y dichosos de ser hermanos de Jesús por padre y madre. No éramos hijos de Dios. Jesús no dejó a Dios por padre, como lo vimos en Juan 20:17. Nosotros lo aceptamos. No éramos hijos de María, pero Jesús no dejó a María por madre, como lo dice en Juan 19:26. Y nosotros lo aceptamos como Juan, porque dice la Biblia que Juan se la llevó a su casa. ¿Cuánto tiempo me queda? ¿Ya? Ajá. Juan se la llevó a su casa. Entonces nosotros somos hijos de Dios, somos hijos de María y somos hermanos verdaderos y auténticos de Jesús, porque somos hijos de Dios y también somos hijos de María. Y por último, termino porque ya me mandaron a cortar. Termino, hermanos, con Lucas 1:39. Lucas 1:39, que vamos a tomar y vamos a gustar esta misma que leímos hace rato de la visita a su prima Santa Isabel. Escúchenlo. Por aquellos días, María se fue deprisa a un pueblo de la región montañosa de Judea y entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Cuando Isabel oyó el saludo de María, la criatura se le estremeció en el vientre y ella quedó llena del Espíritu Santo. Subrayen eso. Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Subrayenlo. Quedó llena del Espíritu Santo. Pregunto, ¿cómo estaba Isabel? Llena del Espíritu Santo. A ver, enfóqueme ahí que la cámara me enfoque un momentico porque le voy a preguntar a los protestantes. A ver, protestante que me escucha, según Lucas, ¿cómo quedó Santa Isabel? Llena del Espíritu Santo. Usted protestante que dice que tiene el Espíritu Santo porque usted habla en lengua y hace milagros, expulsa demonios y hace esto y aquello. ¿Sabe qué dice la Biblia? ¿Cuál es la señal que una persona tenga el Espíritu Santo? Aquí, ponga cuidado, ¿cuál es la señal para descubrir si tú tienes al Espíritu Santo? Escúchenlo. Ponga cuidado, Isabel, llena del Espíritu Santo. ¿Qué hizo? Entonces, con voz muy fuerte que nadie la podía mandar a callar, que nadie la podía detener, con valentía, con la fuerza y la unción y el poder del Espíritu Santo, dijo, Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres. Dios te ha bendecido más que todas las mujeres. Y ha bendecido a tu hijo. Y ha bendecido a tu hijo. Usted protestante que dice tener al Espíritu Santo, ¿por qué no dice lo mismo que Isabel? ¿Por qué yo no le creo que usted tiene el Espíritu Santo? Porque Isabel, llena del Espíritu Santo, decía, bendita tú, refiriéndose a María, bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Y usted dice tener al Espíritu Santo, ¿y sabe qué dice usted? María no es bendita entre todas las mujeres. María es una prostituta, es una pecadora. ¿Usted tiene el Espíritu Santo?
vaya a engañar a otro. Pero la persona que tenga el Espíritu Santo reconoce con fuerte voz: bendita María entre todas las mujeres, quiera quien no quiera. Punto. Si tú dices que tiene al Espíritu Santo, que se le note. Aquí la Biblia dice cómo podemos descubrir quién tiene el Espíritu Santo y quién no. Entonces ellos dicen: no, yo tengo el Espíritu Santo porque yo escucho voces que me hablan del oído. Eso puede ser el diablo que le habla al oído. El que tiene el Espíritu Santo tiene la doctrina de los apóstoles, la catequesis de los apóstoles. Ahora, por favor, pongan de pie, vamos a hacer una oración. Digan conmigo: Señor Dios omnipotente, hoy queremos darte gracias porque por medio de tu Hijo Jesucristo nosotros pasamos a ser hijos tuyos. Pero gracias también a tu Hijo Jesucristo podemos tener por madre su propia madre, pues en la cruz así Él lo quiso. Bendito seas, porque somos hermanos de Cristo por parte del papá y por parte de la mamá. Bendito seas por ese gran regalo que nos has dejado. María es nuestra madre espiritual. Como tú eres nuestro Padre espiritual. Te amamos a ti, único Dios, verdadero. Y a la Virgen María, aquella en la que la gracia tuya, en que tu ojo puso la mirada en ella. Bendito sea, Señor, por dejarnos una madre espiritualmente, por no dejarnos huérfanos. Te pedimos por aquellos hermanos que han renegado de esa mujer que tú tuviste a bien elegirla entre todas las mujeres para ser la madre de tu Hijo. Perdona, Señor, la ignorancia y el pecado de estos hermanos que la insultan y la tratan como una cualquiera. Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros, ahora y para siempre. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La Iglesia Católica tiene su doctrina y es basada en las Sagradas Escrituras. Esa doctrina no fue dejada por hombres, esa doctrina fue dejada por el Señor Jesús. Ahora bien, por no conocer cuál es la doctrina de la Iglesia Católica, muchas personas calumnian a los católicos. Los calumnian, porque calumnia es decir mentira. Y llegan a decir unas barbaridades como, por ejemplo, que nosotros creemos que un muñeco de yeso sea Dios. Eso no lo cree nadie. Y nosotros no estamos locos para creer que un muñeco de yeso sea Dios. Eso no lo creemos nosotros. Lejos de nosotros eso. Sin embargo, hay personas que lo afirman con tanta seguridad, que hay católicos que llegan a creer que verdaderamente están creyendo que Dios es un yeso o una imagen.
hay varias cosas que ellos hablan en contra de la doctrina de la iglesia. Y es por no conocer la doctrina de la iglesia. A ver, ¿qué les gustaría a ustedes que habláramos hoy, que comenzáramos a hablar hoy? ¿Con qué tema quieren ustedes que comencemos? Tenemos varios temas. Decíamos que teníamos el tema de las imágenes, por qué nosotros tenemos imágenes, si las adoramos, si no las adoramos. ¿Qué dicen sobre la cruz? ¿Qué dicen sobre la confesión? ¿Qué dicen sobre María? Sobre la Eucaristía. ¿Qué dice sobre el bautismo? ¿Qué dice sobre la Santísima Trinidad?